Estamos en Arroyomolinos de León, un pueblo de la provincia de Huelva, de la Sierra de Aracena concretamente. Y bueno, pues mi pueblo es un pueblo pequeño. Aquí censado hay 950 personas aproximadamente, más o menos. Pero es cierto que esas 950 personas no viven aquí durante todo el año, sino que aproximadamente sobre 500, 550 son las que vivimos de forma permanente. El resto, pues, de segunda vivienda, que viene normalmente desde Sevilla. Es cierto que, como en cualquier municipio de España, pues este pueblo está envejeciendo. Entonces, la mayor parte de las personas que viven aquí, pues, son personas mayores. Estamos en el molino Nuestra Señora de los Dolores, en Arroyomolinos de León, que, como su nombre indica, pues un pueblo lleno de molinos de agua y lleno de molinos aceiteros. Concretamente hay 32 molinos de agua y 5 molinos de aceite. Uno de ellos es este molino. El contexto de Arroyomolinos de León, en la época en la que nosotros empezamos con el tema de asociacionismo juvenil y todo esto, era un contexto súper participativo. Identificamos rápidamente que si estábamos asociados podíamos hacer un mogollón de cosas, que podíamos viajar, que podíamos conectar con jóvenes de otros puntos de la provincia, que podíamos desarrollar proyectos para el pueblo. Entonces, nosotros, la figura de la asociación para nosotros fue como el medio para poder hacer cosas. Todo eso fue como una fase de experimentación que nosotros vivimos como participantes de asociaciones y que sin duda es el germen de lo que luego empezamos a montar en lo que fue la Asociación Cultural Alma Natura. Las piezas que conserva y la historia. Escombros han caído de la parte de arriba, del techo, han caído... La conclusión de todo eso que fuimos construyendo es que, gracias a hacer todas esas cosas que hicimos, ahora cuando nos enfrentamos a proyectos de reactivación rural, a cosas como mucho más serias, ¿no? Y mucho más eso, al final todos esos ingredientes los utilizamos, los seguimos utilizando. Totalmente. ¿Sabes? Y eso es muy guay porque, es decir, ese recorrido nos ha servido para ir entrenándonos en esto de... De hecho, nosotros hemos es como vuelto, porque en la actividad de ayer de fundación, al final es un volver. Había pocas alternativas al ocio juvenil clásico que no fuera bares o ir de botellón, y un momento en el que nosotros necesitábamos algo más, básicamente. Necesitábamos que nuestra vida tuviera algún sentido, ¿no? Más que esperar el viernes y el sábado para salir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento decidimos, un grupo de amigos, montar la asociación, y fue justamente cuando empezó todo. Disfrutar, conectar con gente, poder hacer proyectos y cosas que realmente como joven pues te motivan, ¿no? O sea, recuerdo pues recuperación de molinos antiguos, donde nos hemos metido en esos barrancos midiendo molinos, desbrozando y quitando maleza de parte del patrimonio del pueblo. Luego lideramos durante una época muchos campamentos para niños pequeños del pueblo, y a día de hoy hemos tenido trabajadores que han trabajado con nosotros que pertenecían a esos campamentos. No había una actividad alternativa al ocio clásico y, por lo tanto, nosotros nos hicimos responsables casi de ese ocio, por decirlo de alguna forma. De hecho, fue un momento que recuerdo malo, ¿no? Porque murieron 2 amigos nuestros en un accidente de tráfico. El tener que desplazarte a otras localidades en zonas rurales a veces genera muchas dificultades porque las carreteras no son las más idóneas. Y nosotros siempre, después de aquel accidente, pensamos en que tenía que haber un ocio de calidad en el pueblo, que la gente joven no podía marcharse fuera porque no hubiera alternativa o porque el ayuntamiento no propusiera alternativas, ¿no? Quiero recordar en los primeros estatutos de la asociación que era el autoempleo de los miembros de la asociación. Es decir, una de las expectativas era poder generar empleo suficiente y poder vivir de aquello que habíamos identificado que nos gustaba. Yo conocí a Alma Natura, ya ni me acuerdo cuándo. Yo no sé si yo los conocí a ellos o ellos nos conocieron a nosotros, pero fue al principio de estar yo trabajando en el grupo de desarrollo rural, pues sería por el año 97 o 98, más o menos.
Ellos en aquel momento eran una asociación de personas jóvenes y en aquellos momentos el Grupo de Desarrollo Rural tenía muchísimos programas que gestionábamos, entre ellos teníamos un programa relacionado con la juventud y en aquel momento fue cuando los conocimos a ellos. Jóvenes con pocos recursos, con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero hasta que empezamos a descubrir convocatorias públicas en las que podíamos presentar nuestros proyectos y todo eso. Y recuerdo a funcionarios de aquella época en los que nos decían, por favor solicitarlo porque es que no hay más iniciativa, y a mí aquello me llamaba mucho la atención porque yo decía, pero ¿qué pasa? Que ningún otro joven está interesado por hacer cosas por sus pueblos, por hacer iniciativas participativas, etcétera. En estos momentos la Asociación Juvenil Metrópolis ha hecho una serie de proyectos que ha recuperado la Asociación Cultural Alma Natura con un equipo de 40 voluntarios, 40-60 voluntarios, que en ocasiones trabajan en este tipo de programas. Además de este tipo de programas, llevamos a cabo más actividades, desde campamentos, senderismo, actividades de dinamización juvenil, más proyectos que poco a poco vamos, digamos, cerrando una red de proyectos para que toda la comunidad se vea beneficiada. El trabajo comienza a las 4 de la tarde, cuando los voluntarios terminan su jornada escolar. Hoy la lluvia les impedirá desarrollar su labor con tranquilidad. Cuando llegan al molino de la llave, el más importante de todos los de la zona, Juan José les da las primeras instrucciones. Bueno, este es el molino de la llave, ¿vale? Es el primero porque es el que recoge el agua. Entonces, voy a pasaros un cuestionario a cada uno y vamos rellenando el estado actual, las piezas que conserva y la historia, ¿vale? Bueno. Si tenéis alguna duda o algún problema... En aquel tiempo, estamos hablando del año 99, 98, pensad que no existían programas culturales tan extensos como ahora mismo, ¿no? Que una asociación se preocupara del ocio y de la cultura de esos territorios era de lo primero que había en Andalucía. Estamos hablando de hace más de 25 años. Entonces, bueno, pues aquello fue increíble porque no nos dejaban de llamar. Yo recuerdo agostos en los que podíamos hacer más de 30 bolos, más de 30 actividades o proyectos. Nos faltaban días al mes, ¿no?, para poder desarrollar actividades. Y era un continuo, lunes, martes, miércoles, fines de semana, los sábados hasta las tantas de la noche. O sea, era... Y llegó la primera vez que nos pidieron una factura. Claro que no sabíamos hacer una factura, no teníamos ni idea de cómo hacer una factura. Entonces buscamos por internet cómo hacer una factura, ahí nos dieron un modelo de factura y nos dimos cuenta de que alguien se tenía que dar de alta para hacer una factura. Entonces, ahí en ese momento fue cuando realmente nos planteamos, con ese primer cliente nos planteamos pues que quizás tendríamos que dar el salto a profesionalizarnos un poco más. Habíamos tenido un bagaje de proyectos y veíamos que a ciertos ayuntamientos les interesaba cómo trabajábamos en el ámbito de la juventud, cómo trabajábamos y esa experiencia la querían llevar a otros pueblos. Juanjo se dio de alta como autónomo, nos contrataba a todos y montábamos actividades de ocio alternativo para ayuntamientos de la sierra fundamentalmente. Ahí fue un poco como cuando empezamos a profesionalizarnos, a generar un proceso de cómo trabajábamos, a empezar a contratar a los primeros monitores de ocio y tiempo libre. Empezamos a experimentar con esto de ser una micropyme, una pequeña empresa donde se compromete a cumplir unos objetivos para un cliente, donde factura, donde nos empezamos a meter en toda esa vorágine. Yo venía de Gibraleón, de un pueblo un poquito más grande que de la provincia de Huelva, que es Arroyomolinos de León, y yo justo en esa época también había fundado una asociación, que se llamaba Asociación Vía Verde, y en mi mente estaba el aportar como joven lo mejor de mí para que mi pueblo pues siguiera sobre todo enlazado al río, ¿no?, que por allí circula el río Odil. Pero conocí a Alma Natura, que ya llevaba como 5 o 6 años por encima, ¿no?, de desarrollo de la Asociación Vía Verde, y una de las grandes cosas que me impactó fue la energía de Juanjo y de Irra. O sea, yo he sido una persona muy inquieta, con mucha ilusión, ¿no?, con mucha entrega a todo lo que hago, y conecté con esa esencia de Juanjo y de Irra, ¿no?, que me impactó y me atrapó. Empezamos como autónomo, después de como autónomo pasamos a ser una sociedad limitada laboral. Fue muy intenso porque crecimos muy rápido y digamos que ahí hicimos todo lo que tuvimos que hacer, ¿no? O sea, pues facturamos, contratamos y todo eso, hasta el 2008.
Trabajábamos muchísimo con la administración pública, eran nuestro cliente, nuestra cuenta de resultados económica dependía de ellos y todo estaba bien. Pero llega la crisis económica y la administración pública lo último que pensaba era en trabajar en ese momento con las personas. Tenía que llegar a final de mes con muchas otras dificultades, desde el precio de la luz al agua, o sea, tenían un combo perfecto para dejar de contratarnos, ¿no? Pasamos prácticamente del 2008 al 2010 de tener 200, 300 clientes a quedarnos con 3 o 4 clientes. En ese momento teníamos que reinventarnos, teníamos que rediseñar la lógica empresarial, teníamos que entender otra forma de entender los negocios. Creo que en el 2010 hubo un pago a proveedores donde nosotros recuperamos toda la deuda que teníamos con toda esa... Y ahí nos sentamos con todo el equipo y dijimos, mira, hemos recuperado el dinero que nos debían, el equipo se fue todo, decidieron salir por cada uno buscar alternativas. Y una de las cosas que hicimos fue descubrir algún tipo de formación o algún tipo de máster, algún tipo de curso que nos diera las herramientas como emprendedores que nosotros no teníamos. Y justo en ese momento conocemos el máster de Team Academia en Bilbao y comenzamos a hacer una experiencia inmersiva en Bilbao con otro grupo de emprendedores, donde además descubrimos qué es el emprendimiento social. Hicimos organización de eventos, pasacalle, campamento, o sea, todo lo que está en la cartera de cualquier empresa relacionado con animación sociocultural, educación en valores, ¿no? Pero es cierto que en esos años esa fuerza poco a poco se fue convirtiendo más en foco, ¿no? Y eso fue lo que nos unió más a los tres, ¿no? Darnos cuenta que realmente lo que no queríamos era ganar dinero, que eso era algo que podía venir de nuestra actividad, pero que lo que realmente queríamos era impactar de forma positiva en el mundo rural. Y eso fue muy guay. Nos quedamos nosotros tres, que nos sentábamos en la mesa de camilla de vuestra madre, ¿sabes? En plan, oh, vamos a cambiar el mundo. No tenemos ni un chavo, pero vamos a cambiar el mundo. 2010 pasaron, claro, 2010 pasaron muchas cosas, claro, porque muere nuestro padre, muere nuestra abuela, la crisis económica que ya llevábamos arrastrada desde 2008, que aunque nosotros no la notamos hasta 2010... Entonces, pues claro, esa mesa de camilla nos dio mucho foco en dónde podemos descubrir un entorno diferente, dónde podemos aprender, porque habíamos acelerado ser una empresa sin haber estudiado nunca ser empresa. Pero eso sí es verdad, que cuando decidimos hacer el máster de Bilbao, que fue una decisión dura, porque en aquel entonces no teníamos dinero. Yo me acuerdo que la matrícula costaba un montón, que fue todo lo que habíamos ahorrado, vamos a invertirlo en el máster. Y claro, tampoco nos podíamos quedar allí un año en Bilbao porque no teníamos money. Entonces teníamos que ir y venir cada 15 días para poder estar allí durante 3 o 4 días, que eran un poco las residencias, los monográficos, las experiencias un poco compartidas y eso, y después veníamos aquí. El máster muy bien, pero mejor construir una nueva organización dentro de un coche cada 9 horas, durante 9 horas. Yo me acuerdo la pregunta de manual de coaching barato propio nuestro, que era, Isra, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo de lo tenemos en la punta de los dedos. Así que solo nos queda, ¿sabes? Claro, nos quedaba lo más difícil, definir el propósito en una única frase que tuviera sentido y que nos diera recorrido, ¿no? Pudiera aglutinar todos los años de experiencia y que nos conectara a lo que queríamos ser, que no es ser solo una empresa, es ser una empresa con todo lo bueno que tiene el tercer sector y las ONG. Y entonces se focalizan un único propósito, toda nuestra experiencia como asociación, como organización, como empresa, con todos los años que pasaron, y recuerdo meses de trabajo de simplificación de los procesos para justamente definir un único objetivo, un único propósito, que es Almanatura existe para la fijación de población en el ámbito rural. Empezando por nosotros mismos, que no nos queríamos ir. Claro, pero que ese sí que fue un esfuerzo, porque que a un emprendedor que ha diseñado todos sus productos, todas sus cosas, con todo su cariño y con toda su vida, venga alguien y le diga, mira, esto lo vamos a convertir en un único servicio. Entonces vamos a
quitar todo lo superfluo, vamos a quitar todo lo que realmente nunca han contratado. Esto es una lección para como emprendedores también, que nos dieron, ¿eh? O sea, jarro de agua fría. Claro, como diciendo, chicos, sí, es muy guay todo lo que hace, pero realmente lo que te contratan, ¿qué es? Y claro, y simplificarlo a ese nivel, claro, que dicen que la mayor innovación es la simplificación, ¿no? O sea, ahí yo creo que es cuando realmente fuimos capaces de innovar. Claro, y empezamos a tener súper claro el foco y realmente nos dimos cuenta de que por ahí, si íbamos por ese camino, íbamos a llegar lejos. La vida rural de la vida urbana para mí esencialmente difiere en la calidad de vida, en la posibilidad de vivir de una forma más natural y en equilibrio con la naturaleza y en una sintonía de salud, de equilibrio y de felicidad. Es cierto que la vida rural, el sentido de comunidad sigue mucho más arraigado que en las ciudades. Las ciudades se están caracterizando por comportamientos muy individualistas y que de alguna manera hacen que el ciudadano no es que sea menos dependiente, es que tiene menos conciencia de su vida en comunidad. Tienes siempre a vecinos y a gente muy cercana que nos saludamos todos los días y que en cualquier momento pues estamos ahí para lo que necesitemos, y eso creo que es algo muy positivo. Sin necesidad de forzarlo, acabas creando un entorno que te apoya y que te respalda y que te sostiene, y que puede ser tu vecina de 90 años que te deja la máquina de coser, o puede ser el repartidor que te conoce y sabe que tú a esa hora estás en el campo y te lo va a dejar en la casa de la otra, que al final se crea una red de apoyo invisible, pero que está ahí y que te sostiene. Antes recuerdo que teníamos un servicio de transporte público magnífico, teníamos conexión con Sevilla, con Badajoz, varias horas al día. Tenemos uno de ida para Sevilla y otro de vuelta. Y ahora que no te ponga un médico por la tarde porque ya no puedes ir o tienes que coger un taxi que te vale 100 euros. Entonces todos los bolsillos no están al alcance de pagar un taxi para poder ir a Sevilla médico. Porque a mí me ha pasado precisamente que me han puesto cita por la tarde y digo, yo ahora, ¿qué hago? Después de estar esperando la cita 6 o 7 meses. Teníamos también 2 cajas rurales, ahora solamente nos queda una y solamente atiende 2 días a la semana. Teníamos pediatras. Pediatría, por ejemplo, no hay pediatría. Las madres de los niños pequeños se quejan mucho de ese tema. Y en plan sanidad, fatal. Luego también hay menos población. Hay menos población porque ha descendido considerablemente. La población ha envejecido, hay menos niños. Las cuentas salen más con un barrio que con un pueblo, porque en un barrio está todo más centralizado y te cuesta menos pues dotarla de los servicios que hagan falta. Antes se pensaba que, bueno, teniendo internet ya la gente se iba a ir a los pueblos porque ya teníamos conexión a internet y no iba a haber problema, pero no, es que no es solamente eso. Tenemos quizás mejor conexión de internet que servicio de caja o de banco o de transporte público. Pero sí que es verdad que al final aquí hay una cultura que esperemos que no se pierda, y es una cultura que lo que hoy en día parece que está muy de moda, del reciclaje, del kilómetro cero, aquí se lleva haciendo toda la vida. El autoconsumo es propio de los pueblos y eso es muy enriquecedor, y encima es una cultura que se debe de transmitir y que se está transmitiendo de generación en generación. En el máster nos dimos cuenta de muchas cosas, pero una de las grandes cosas era que queríamos ser de pueblo. Y eso, llevarlo por bandera. Antes habíamos oído, pero ahora era nuestra mayor diferenciación. Y lo llevamos a definir a su máximo potencial, que es el propósito, que es el que de alguna manera vertebra toda la organización y todas nuestras decisiones. Y eso nos hizo ubicarnos en un océano totalmente azul, ¿no? Nosotros, si hubiésemos competido con otras empresas de organización de eventos o de consultora, realmente no hubiésemos tenido ninguna posibilidad. Pero una consultora que se dedica a la reactivación rural desde un pueblo de 950 habitantes, impactando a nivel nacional,
Solo existe una, y es Alma Natura. ¿Qué aportábamos nosotros cada vez que hacíamos algo? ¿Qué aportábamos al pueblo? ¿Qué aportábamos a los proyectos que hacíamos? ¿Qué aportábamos a los colectivos a los que nos acercábamos? Y en ese qué aportamos nos dimos cuenta de que realmente íbamos cubriendo necesidades que tenía el territorio. Y lo que hacíamos era una reactivación. Sabíamos que existían empresas que querían impactar de forma positiva en el mundo, ¿no? Pero el concepto de emprendimiento social fue un claro ejemplo de aprender haciendo. Eso que aprendimos, que era emprendimiento social, que no deja de ser atender necesidades del territorio, atender necesidades de la población, y eso transformarlo en una oportunidad de negocio. Lo complicado que era, ¿quién paga esto? Está muy bien traer proyectos al pueblo, pero ¿quién paga esos proyectos del pueblo? Y ahí nos dimos cuenta de que había una figura dentro de empresas de gran corporación, que son áreas de responsabilidad social corporativa, pues se estaban fijando en las necesidades del mundo rural. Niños, ¿habéis dado cuenta que han quitado el banco? ¿Que han quitado la caja de ahorro? Bueno, mamá, pero han dejado el cajero. Ya, es que yo el cajero no sé usarlo, ¿no? Pues ese tipo de dificultades, ¿no? La fuente de inspiración muchas veces era nuestra propia madre, porque al final mi madre, como autóctona y con dificultades con el uso de la tecnología o con dificultades para muchas cosas del día a día, ¿no? En un pueblo pequeño, pues descubríamos frentes en los que podíamos trabajar para resolvérselo también a otras muchas personas, ¿no? Y entonces ahí tuvimos la gran suerte de tener un primer cliente, un primer proyecto que se llamaba Rural TIC, que era un proyecto de alfabetización digital, que fue justo el paso de los móviles normales a smartphone, y ahí hubo una brecha digital brutal. Entonces pues identificamos una fundación, Fundación Vodafone España, y dijo: queremos que deis talleres de alfabetización digital para personas mayores. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió que el modelo Alma Natura se desarrollara profesionalmente para intervenir en cualquier parte de España. Nadie nos entendía realmente. La gente no entendía si Alma Natura era una asociación o una empresa. Y sin embargo, a nosotros nos gustaba el mundo del mundo de la ONG y también nos encantaba el mundo de la empresa, porque ambos mundos tienen cosas buenísimas. El mundo de la ONG tiene, y de la administración pública y del trabajar por el bien común, tiene una cosa maravillosa, y es tener un foco. Sin embargo, el mundo de la empresa tiene también cosas buenísimas como la capacidad de innovar y de permanecer en el mercado. Esa hibridación desarrolla nuevos proyectos, nuevos modelos de negocio, que son esta lógica de empresa B Corp. Y gracias a ese bagaje de ese primer proyecto es lo que nos permitió aprender pues cómo se articulan las provincias, cómo llegar hasta la participación en muchas zonas de España, y todo eso lo aprendimos de ahí. Un hito importante fue el momento en el que, sintiendo que ya éramos una empresa social, que teníamos lo mejor de dos mundos, lo mejor de la empresa tradicional y lo mejor del tercer sector, de una ONG, como empresa social creemos que hay un paso más, y es que alguien puede ayudarnos a validar lo que nosotros decimos que hacemos. Y eso fue el movimiento B Corp, y eso fue la certificación B Corp, y eso fueron todas las empresas que conocimos en ese tiempo. Un movimiento que está cambiando la lógica de hacer empresa en el mundo. Normalmente la empresa tradicional siempre tenía como la misma estructura, ¿no? De las empresas están para ganar dinero, y está guay. Pero las empresas B Corp van un poquito más allá. Es ganar dinero como consecuencia de generar un impacto positivo en lo social o en lo ambiental. Identificamos que lo que hacemos es emprendimiento social, que tenemos una cuenta de resultados social, ambiental y económica, que cuanto más dinero ganamos, más impactamos en el territorio, más proyectos podemos desarrollar en el territorio, y eso hace que nuestro propósito de reactivación rural se cristalice mucho más. Entonces, es como encontrar nuestro sitio en el mundo. Y B Corp lo cambió todo. Fuimos la primera B Corp, ¿no? Justo. Total, qué locura. 2013. Primera empresa B Corp española. Primera empresa B Corp española, en un momento en el que el mercado además no tenía claro muy bien qué era aquello, con lo cual a nosotros nos cogió de sorpresa, ¿no? Total. En el 2013 lo que había era un Excel en inglés con una normativa
americana que no tenía nada que ver con la normativa laboral, económica de Europa ni incluso de España. Traducimos mucho, tienes una llamada de verificación con una persona de BILAB, Estados Unidos. Allí hicimos lo que pudimos, nos entendimos como pudimos y nos certificamos. La primera de España y la tercera de Europa. Pero fue pues simplemente por estar siempre en esa búsqueda de una empresa que nos diera sentido, de una figura que nos diera sentido. Esto es la clave de todo y yo creo que muchos de nuestros clientes entendieron eso. Entendieron que nosotros éramos parte de la solución y no solo un proveedor más. Los cambios en nuestra sociedad han comportado que la economía de la aglomeración que se da en las ciudades sea mucho más atrayente y por tanto ha ido capturando el talento, los jóvenes, las mujeres especialmente, y ha habido un proceso pues, de despoblación que España lo ha padecido en grado sumo, ¿no? Las consecuencias, pues son unas consecuencias muy preocupantes, porque esto no sucede solo en España, es un fenómeno que sucede a nivel global. El abandono de la ruralidad implica pues unos impactos muy negativos en los entornos. Si no hay personas que gestionan ese entorno, lo que sabemos es que hay un problema con los incendios, hay un problema con la gestión del agua, hay un problema con la gestión de la biodiversidad y por tanto eso debemos combatirlo. Pero es verdad que aparte de eso se necesita tener unas condiciones de vida razonables y que por tanto el hecho de vivir en el medio rural no implique necesariamente una renuncia explícita a derechos y a oportunidades. La tecnología, el emprendimiento, la salud y la educación. Estos son los 4 pilares con los cuales nosotros jugamos un poco para el desarrollo de proyectos de impacto social. Entonces lo que hacemos es identificar necesidades del mundo rural en torno a esos 4 pilares y los transformamos en proyectos que atiendan esas necesidades. Nosotros nos obsesionamos muchísimo con el problema, es decir, con el tema de la empleabilidad o del emprendimiento, nos obsesionamos mucho en precisamente cuáles son las causas que están originando pues que cada vez más la gente del pueblo no tenga empleo, ¿no? Y a partir de ahí hacemos una investigación muy profunda para poder identificar cuáles son las palancas de cambio que tenemos que impulsar para poder reactivar, en este caso, el emprendimiento en cualquier zona rural, ¿no? De niña, tendría yo pues unos 12 años o así, colaborábamos en las actividades que ellos hacían de acampadas, de cosas para la juventud. Y esa fue mi primera toma de contacto con ellos. Pues yo Alma Natura lo descubrí de casualidad, estaba mirando mi email y me llegó un correo de La Opinión de Zamora, del periódico de allí de la zona donde yo vivo, y vi que hablaban sobre el proyecto de Hola Pueblo. Pues descubrí Alma Natura en un momento difícil en mi vida, porque yo viví en el extranjero casi 20 años, volví, urbanita, ¿no? Se hizo urbanita toda la vida. Y por diferentes motivos me mudé al campo, a Galaroza, en la Sierra de Huelva. Yo en ese momento no tenía electricidad en casa, entonces teletrabajaba y me iba a teletrabajar al Guadalinfo. Y allí creo que la chica que está allí trabajando me habló de Alma Natura. Como yo le conté mis ideas, me dijo, bueno, pues esta gente se dedican a esto. No sabía cómo emprender con lo que soy, con lo que yo hacía fuera, y leí por ahí un Rural 2030. Fue como, ¡ay, qué interesante! Y vine. Yo ya tenía mi emprendimiento en activo, pero estaba un poco perdida. Yo quería vivir en el campo, quería emprender en el campo, quería como hacer muchas cosas en el campo, pero al final no todo se puede hacer de primeras. Entonces Alma Natura lo que me ayudó es a coger ese proyecto de vida grande que yo tenía y partirlo en trocitos que eran como más accesibles para mí en este momento. Y con los años, fue cuando sobre el año 2020, ya pues ellos con una visión también un poco mucho más empoderada y mis iniciativas de negocio, pues nos conocimos y quisimos empezar a colaborar juntos. Y fue un gran apoyo para mí, por las personas que conocí, por el empujón que le dieron a mi inspiración de sí puedo. Normalmente lo que hacemos es buscar una alianza público-privada, una privada que lo que hace es estar alineada, por supuesto, al tema de la reactivación rural, es decir, que quieren cambiar el mundo rural y que dan fondos para desarrollar proyectos específicos para ese cambio,
Y por otra parte, administraciones públicas que ponen a disposición su talento y sobre todo el personal para poder vertebrar y hacer llegar ese proyecto a cualquier público objetivo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa pues, que tenemos mogollón de convenios con diputaciones provinciales, con ayuntamientos, con toda la estructura pública que está en el territorio. Nosotros al final el modelo de Alma Natura lo que hace es conectar los recursos económicos de la gran corporación que no sabe llegar a lo público con lo público que no tiene recursos económicos para intervenir en el territorio. Nosotros cuando salimos de la oficina vemos al vecino con las cabras o con el burro o la mujer que se queja porque la basura no la recogen. Es decir, vivimos en el pueblo y trabajamos para el pueblo. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, que para poder desarrollar proyectos de reactivación rural tienes que saber de lo rural. Eso nos ha permitido hacer proyectos muy guay, como poniendo el primero Rural TIC, que formamos a más de 1.500 personas a nivel nacional para reducir la brecha digital, ¿no? Para acompañar a esas personas mayores que no utilizaban los dispositivos o móviles o el iPad, ¿no? Para facilitar sus decisiones diarias, ¿no? O el proyecto Gira Mujeres, que ya casi van más de 18.000 mujeres que hemos acompañado en toda España también, en municipios muy pequeños, porque además ya sabéis que nuestra obsesión siempre es llegar a pueblos de menos de 20.000 habitantes, acompañar a esas mujeres para no solamente identificar un valor en ellas, sino cómo ese valor traducirlo en un modelo de negocio que al final genere oportunidad no solamente a le permita vivir y quedarse en el sino pueblo. también en el municipio, ¿no? O el proyecto de relevo generacional, que para mí fue uno de los grandes disruptores, ¿no? Como trabajar ese plan familiar para un relevo generacional con éxito y que genere bienestar en las nuevas generaciones, ¿no? Trabajar con ellos, que hemos trabajado en más de 35 granjas en toda España, ¿no? El ayuntamiento necesita un poquito de positividad y un poquito de energía de la nueva y fresca que le permita tener esa otra visión. Y bueno, ahí los emprendedores son clave también, claro. Yo creo que la conformación de las comunidades rurales es la clave del éxito de los pueblos. El fomento de la participación a través de la cultura hace que un pueblo se sienta vivo y se sienta parte de pertenecer a algo. Se trabaja, a través de la cultura se trabaja la identidad, se trabaja el compromiso, se trabaja la responsabilidad, se trabaja un montón de cosas que son claves para que un pueblo permanezca vivo. O sea, no tenía sentido que tuviéramos un impacto en Galicia y que en nuestro propio pueblo no pasase nada, ¿no? Que la cultura llene todo el año, sobre todo para los que hemos decidido no irnos a una ciudad y vivir aquí, pues es un derecho fundamental. Y yo creo que ese ha sido el espacio que Fundación Alma Natura ha cogido, ¿no? Es justo volver a los orígenes, es justo volver a los inicios, es justo volver a ser lo que éramos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, Alma Natura sigue siendo empresa, sigue siendo una sociedad limitada, pero la creación de la fundación es lo que nos ha permitido volver al pueblo y trabajar con la gente del pueblo. Intervenimos en un montón de pueblos de toda España y, sin embargo, en nuestro pueblo era donde menos cosas hacíamos. Entonces, la recuperación de este molino, la creación de la fundación está justo alineada a nuestros orígenes. Es la vuelta a casa. Es la vuelta a trabajar con gente de nuestro pueblo, a trabajar en cosas que siempre quisimos trabajar, de recuperación de identidad cultural, de patrimonio, es volver a hacer todo eso. Yo nunca hubiera pensado hacer un taller de injertos, por ejemplo, y sin embargo el taller de injerto tuvo 25 personas apuntadas un miércoles a las 7 de la tarde en pleno invierno. Dice, ese contenido está bien enfocado para ese perfil. Y la comunicación también ha sido efectiva y ha llegado donde tiene que llegar, porque a lo mejor un grupo de WhatsApp no es efectivo para ese perfil. Entonces es muy importante una cura de humildad y pensar que las personas no tienen que saberlo todo y que no tienen que por qué enterarse, que ellos están en su vida. Entonces, cómo te acercas a ellos es fundamental. Y ahí hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Ahora en la próxima convocatoria va a existir un banco de semillas porque se están perdiendo las semillas. Las autóctonas se están perdiendo. La gente compra en vivero y la autóctona, que es la que es más aclimatada y adaptada hasta el terreno, está perdiéndose. Y ahí estamos descubriendo
que hay un interés brutal. Y por aquí van a pasar personas que van a venir a por plantas del semillero que a lo mejor nunca han entrado aquí, ¿no? Y ahí sí que hay una conexión directa con la persona. Y ahí podemos empezar a construir, poner otros ladrillos para hacer otras cosas después. ¿Es magia? No es magia. Es saber, igual que vosotros, dónde hay que poner las piedrecitas para hacer que esto funcione verdaderamente. Y que es verdad que es un reto mantener la fundación en un pueblo tan pequeño como este, mantener una agenda cultural en un pueblo tan pequeño como este es un reto para financiar todo eso. Pero nos motiva y nos da sentido. Yo creo que son las dos cosas, te motiva, te da sentido y te conecta con tus orígenes. Y al final es volver otra vez a sentir que somos pequeños, que trabajamos en el pueblo, con la gente de nuestro pueblo, con los colectivos de nuestro pueblo. De hecho, una de las próximas actividades de fundación es trabajar con los jóvenes de nuestro pueblo. No puede ser que nosotros saliéramos de una asociación juvenil y en el pueblo no haya una asociación juvenil. Seguramente ya no será como asociación, porque a lo mejor las asociaciones ya le aburren a los jóvenes, pero como colectivos informales que se juntan a trabajar por un proyecto les gusta la música y quieren poner en marcha temas de música, nosotros ahí los vamos a ayudar. Indudablemente debería haber más Alma Natura en España. Lo que ocurre es que Alma Natura es única. Habrá otras empresas o grupos de personas que hagan cosas desde el alma, como lo hacen ellos, entonces harán cosas con su alma. Pero en cualquier caso sí que hacen falta equipos que tengan alma, que se crean lo que hacen y que apuesten por lo que hacen. Bueno, Alma Natura siempre ha sido un ejemplo. Yo la verdad es que hace ya muchísimo tiempo que nos conocemos, he tenido oportunidad de visitar el molino en Arroyo Molinos, al menos en un par de ocasiones, y la verdad es que me parece un modelo, o sea, para inspirar, un modelo para aprender. No es lo mismo decir Alma Natura está en X sitio a que tú lo puedas tener en tu propio pueblo. Al fin es como un orgullo, ¿no? El que ellos formen parte y hayan querido instaurarse aquí en el pueblo, que es importante. Ellos también podrían haber decidido irse a cualquier otro sitio y han decidido defender sus raíces y apostar por el mundo rural desde su experiencia y por la gente de sus pueblos, ¿no? Entonces eso para nosotros creo que es una suerte grandísima. Pues mis palabras de agradecimiento son para esas personas jóvenes que fueron hace 27 años, que no abandonaron, que siguieron con su sueño. Entonces mi agradecimiento va a esos adolescentes, a esas adolescentes que continuaron y han sido capaces de formar este pedazo de semilla que nos está dando tanto, ¿no? Me incorporo, ¿no? O que me da tanto. Desde ahí les doy las gracias a sus yo pasados, a sus presentes, y espero estar yo en el futuro también para seguir dándoles las gracias. El mundo rural es el futuro de la humanidad. O sea, si se acaba el mundo rural, se acaba la humanidad, eso lo tenemos claro. Si se acaba la humanidad es porque por la desconexión que va a haber entre el ser humano y la naturaleza, eso también está claro. Entonces, si le ponemos conciencia a que justo el mundo urbano lo que hace es la conexión entre las personas y el territorio y la naturaleza, yo creo que es clave que volvamos a conectar con la naturaleza y que volvamos a valorar la importancia que tiene el mundo rural en nuestras vidas. Yo lo veo clarísimo. Es una verdad que verdaderamente se conectan muchas otras verdades de mucha gente que lo está sintiendo, que lo está pensando desde su propio pueblo, que ha pensado que es posible pero no acaba de dar el salto o el paso, ¿no? Y yo creo que no solo es posible, sino que verdaderamente en estas diferencias está nuestra verdadera fortaleza. En la diferencia de ser de pueblo, en la diferencia de hacer las cosas desde el pueblo, en la diferencia de ser pequeñísimos, porque no dejamos de ser pequeñísimos, está una esencia que hace que nuestro potencial supere el tener que estar con sede en Madrid o sede en una gran capital, ¿no? Mira, hace como una hora he leído una frase que me ha encantado.
No te centres en lo que necesita el mundo, céntrate en lo que te hace vibrar y coge y hazlo, porque el mundo necesita muchas personas que quieran vibrar como tú.